Bien, hermano, continuamos con nuestro tema, el llamado el voto. Estamos hablando acerca del voto y esta es la parte número 3. Habíamos mencionado que el voto significa promesa, juramento, compromiso o responsabilidad. Amén. Lo que habíamos mencionado también los tres obstáculos o los tres enemigos del voto, que es la pereza, que es cuando decimos no puedo hacerlo, y la tercera es cuando tenemos un doble ánimo, ¿verdad? Cuando somos inconstantes, en otras palabras. Cuando somos inconstantes, cuando decimos que no puedo, o cuando somos perezosos, son los tres obstáculos de el voto. Ahora, hemos estado viendo las leyes que rigen el voto. Estuvimos viéndolo la vez anterior y se nos había quedado una más, se nos había quedado una ley más relacionada con el voto, y esa se encuentra aquí en Números, capítulo 30, verso 3 al 16. Entonces vamos a leer, esta es la última ley, y luego vamos a estar viendo los ejemplos en las escrituras que hablan sobre el voto. Entonces, Números capítulo 30, verso 3 al 16. Dice aquí la escritura. Estos versos que vamos a leer tienen que ver con los votos que se hacen en cuanto a que se hacen en el hogar, en cuanto al hombre y a la mujer. Dice así la escritura: mas la mujer, cuando hiciere voto a Jehová y se ligare con obligación en casa de su padre en su juventud, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme será. Vamos a hacer una pausa. ¿Entendieron esa parte que acabamos de leer? Dice que si en una casa, la mujer, pone el ejemplo, una mujer, en su juventud, ¿verdad? Es decir, es hija del padre, está viviendo en la casa del padre, y ella hace un voto, ella promete algo, juramenta algo, promete algo o adquiere una obligación. Entonces dice la escritura que su padre se va a enterar, la va a oír, ¿verdad? ¿Cuál es la promesa, el juramento, la obligación, la responsabilidad que ella está profiriendo con sus palabras? Entonces dice la Biblia, si su padre la oye y se calla y no dice nada del juramento que ella está diciendo, entonces dice aquí la escritura, los votos que ella hizo van a ser firmes. ¿Entienden esa parte? Pongamos un ejemplo. Por ejemplo, la hija del padre en la casa dice, bueno, yo voy a hacer una promesa. ¿Qué promesa puede decir una hija en la casa de su padre? Bueno, mire papá, o mire mamá, o mire toda la familia, yo voy a comprar 10 manzanas de tierra y se las voy a regalar a todos ustedes. Entonces, el padre oyó que la hija prometió, fíjese, prometió que ella iba a comprar 10 manzanas de tierra. No va a empezar manzanas de las que se comen, 10 manzanas de tierra. Entonces, el padre la oyó. Entonces el padre dijo, bueno, mi hija está prometiendo esto, ella lo va a cumplir. Entonces el padre se queda callado. No, cuando dice se queda callado, quiere decir que no contradice, ¿verdad? No contradice lo que está diciendo. Entonces dice la escritura allí, los votos que ella dijo van a ser firmes, ¿verdad? Van a tener que cumplirse. ¿Sí? ¿Tienen esa parte? Amén. Sigamos leyendo.
Mas si su padre, dice, le vedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes. Y Jehová la perdonará, por cuanto su padre se lo vedó. Amén. ¿Entienden esa parte? Dice ahí la escritura. Dice ahí lo siguiente, que si el padre, ¿verdad?, oyendo que la hija prometió que iba a regalarles a todos, ¿verdad?, 10 manzanas de tierra, entonces el padre, sabiendo que no va a poder, ¿verdad?, que no va a poder, entonces, ¿qué dice ahí la escritura? Que el padre puede intervenir y decir, hija, eso que usted está prometiendo es muy difícil. ¿De dónde va a sacar todo ese dinero para comprar 10 manzanas y regalarlas a nosotros? ¿Por qué no mejor nos compra, ¿verdad?, 2 vaquitas o 3 vaquitas? ¿O por qué no mejor compra, ¿verdad?, un ranchito y nos regala una casita a todos? Entonces, dice la Biblia que si el padre interviene, ¿verdad?, diciéndole a la hija, mira, tú no puedes, ¿verdad?, mejor haz esto o no lo hagas. Entonces dice ahí la escritura que la hija, dice la hija, después de haber prometido, ¿verdad?, por la intervención del padre, ella puede cancelar su voto, puede modificar su voto. Y dice la escritura, y no habrá pecado delante del Señor. ¿Por qué? Porque su padre intervino y su padre le hizo una recomendación o le hizo una sugerencia, entonces el voto que se había prometido al principio, ¿verdad?, queda anulado y queda en ese momento, ¿verdad?, ya sea se modificó o se cambió. Entonces dice, no hay ningún problema con el Señor, ¿verdad? La muchacha no ha pecado, ¿verdad? No hay ningún problema y lo que el padre sugirió es lo válido en ese momento. Ahora, ¿qué piensa usted sobre eso? Yo diría que eso es bien raro, ¿no? ¿Qué piensa usted sobre eso? Yo diría que eso es bien raro. ¿Por qué? Porque la costumbre, ¿verdad?, la costumbre es que cada quien dice lo que quiere, ¿verdad?, sin ningún problema y nadie le da importancia, ¿verdad? Nadie le da importancia. Mas, sin embargo, aquí la palabra de Dios está poniendo, ¿verdad?, algo firme. En muchos lugares eso en realidad pareciera que no tiene valor. Ahora, nosotros estamos aprendiendo del voto y sabemos que delante del Señor cualquier promesa que se haga en la boca, ¿verdad?, que se pronuncie una palabra, es un compromiso que se adquiere delante del Señor. Mas, sin embargo, nosotros ni en la iglesia hemos llegado a comprender la magnitud del compromiso que hay cuando se promete, cuando se juramenta, cuando se adquiere una responsabilidad o cuando se adquiere un compromiso. No lo hemos aprendido en la iglesia, no lo hemos aprendido en los hogares y por eso es que hay una cantidad de personas inconstantes en las iglesias y en nuestros hogares. Hay una cantidad de personas que nunca quieren tener responsabilidades ni compromisos ni en la iglesia ni en la familia, y hay una cantidad de personas también que no quieren nunca, ¿verdad?, no quieren nunca adquirir, hermanos, hacer algo formal, mucho menos delante del Señor. Entonces, aquí, hermanos, la palabra de Dios nos está enseñando algo, que las promesas que uno hace son serias delante de Dios. Queremos bendición, pero no queremos responsabilidad. Amén. O sea que eso quiere. Eso no lo podemos aceptar, ¿verdad? Eso no lo podemos aceptar. Queremos bendición, pero tenemos que saber que hay responsabilidad, hay compromiso, ¿verdad? Y hay también votos que se tienen que hacer. Hermano, eso está bien claro en la palabra y lo hemos estado viendo. Si usted quiere actualizar más, ¿verdad?, siempre
vea, escuche el voto parte 1 y parte 2. Esta es la parte número 3 que estamos hablando. Ahora, continúo leyendo. Ahora, aquí viene una parte relacionada con el matrimonio. Dice, pero si la mujer, ¿verdad?, en el hogar fuere casada e hiciere votos o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma, y su marido lo oyere, y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes, y la obligación con que ligó su alma será firme. Ahora, ¿qué está diciendo? En un matrimonio, ¿verdad?, hay un ejemplo. La mujer promete algo. ¿Qué puede prometer una mujer, por decir algo aquí? Bueno, eso cuando se casó lo tuvo que haber dicho. Imagínense, se casa y le dice, no, yo no voy a ser fiel, aquí dando y dando, ojo por ojo, ¿verdad? Mejor me aparto y ni me asomo con esa pareja. Ahora, ¿qué puede prometer una mujer casada? Bueno, no, otro ejemplo un poco más real. otro ejemplo de la vida real. Por decir algo, vamos a decir un ejemplo, ¿verdad? Yo prometo traer, ¿verdad?, pastel de manzana. Yo tengo otro ejemplo mejor. Digamos, la mujer promete algo, ¿verdad? Promete, voy a pintar la iglesia. Voy a venir y le voy a pintar. ¿Cuánta gente ha venido aquí y ha dicho lo mismo? ¿Verdad? Eso se acabó en el pasado. Se murió, se terminó. Pero la mujer dice, voy a pintar la iglesia. Bueno, y el marido la oye y el marido dice, bueno, ¿y esta desde cuándo anda pintando? Esta pero ni la casa quiere pintar, y va a pintar aquí un edificio de tantas paredes y la pintura de dónde la irá a sacar. Entonces el marido lo escucha y le dice, llama a la mujer, mira, ven para acá, ¿y cómo es eso que vas a pintar? ¿Ya te pusiste a pensar? ¿Te van a ayudar? ¿Lo vas a hacer sola? ¿Sabes cómo se pinta? ¿Quién va a cobrar la pintura? Y entonces la mujer dice, ¿verdad que no me había puesto a pensar? No, entonces mejor le voy a decir al hermano que no voy a pintar. Entonces viene donde la hermana y dice, mire, fíjese que ¿se acuerda que le había dicho allá, ¿verdad?, en el culto, que iba a pintar toda la iglesia? Sí, sí. Y toda la iglesia está contenta porque usted va a pintar. No, pues de eso es lo que le quería decir. Que fíjese que realmente no puedo, ¿verdad?, y creo que me va a quedar mal el trabajo. Bueno, y le dice, ¿y cómo es que ahora se está retractando? No, es que fíjese que mi esposo, ¿verdad?, llegó y me dijo esto y yo le dije, pues tiene razón, entonces no lo puedo hacer. Entonces, ¿verdad?, viene y le dice el hermano, está bien, pues, gracias por avisarnos, está bien. Entonces, dice ahí la escritura que como el esposo, ¿verdad?, en este caso le dijo, dice, no hay pecado en ella. Delante del Señor no hay ninguna falta. Ahí no se puede decir, aquellos que prometen y después se arrepienten. No puede decirse eso. ¿Por qué? Porque habló y dijo correctamente. Ahora, si el esposo sabe que ella es una pintora y sabe que ella puede pintar y sabe que ella tiene pintura en la casa y sabe que ella ha pintado en la casa y que ha pintado otros lugares y que lo sabe hacer, entonces el esposo se calla y no dice ningún comentario. ¿Por qué? Porque sabe que va a salir con el compromiso. Entonces dice aquí la Biblia que lo que ella prometió tiene que ser firme. ¿Amén? ¿Verdad? A veces uno de las parejas viene y le dice, cuando escucha a un cónyuge que se compromete con algo, viene una pareja y le dice, mira, no te metas en eso. ¿Verdad? ¿Y qué le dice el otro? Vos callate que no seas metido. ¿Verdad? No es así, ¿verdad? No es así la cosa. La escritura ahí dice claramente, ¿verdad?, que si uno de los cónyuges viene y le dice algo, entonces puede, ¿verdad?, meditar, pensar y decir, bueno, yo creo que mejor, ¿verdad?, no lo voy a hacer, realmente es algo que no había meditado y, ¿verdad?, lo puede cancelar. Entonces, ¿qué dice aquí la escritura? Que no hay ningún problema con
con su voto que había hecho. Entonces, sigo leyendo. Pero si su marido lo oyó, dice, el ejemplo que les acabo de dar, le vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma será nulo y Jehová la perdonará. Ahora, eso es, ¿verdad? Hablamos de las personas solteras en la casa, hablamos de las personas casadas en la casa, ahora viene el voto que hace la persona que es viuda o repudiada. Ya habíamos hablado de la persona repudiada, habíamos mencionado ese ejemplo. Entonces dice, pero todo voto de viuda o repudiada, dice, con que ligare su alma será firme. Y si hubiera hecho voto en casa de su marido y hubiera ligado su alma con obligación de juramento, si su marido oyó y cayó a ello y no le vedó, entonces todos sus votos serán firmes y toda obligación con que hubiera ligado su alma será firme. Mas si su marido los anuló el día que los oyó, todo lo que salió de sus labios cuanto a sus votos y cuanto a la obligación de su alma será nulo. Su marido los anuló y Jehová la perdonará. Todo voto y todo juramento obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará o su marido lo anulará. Pero si su marido callare a ello de día en día, entonces confirmó todos sus votos y todas las obligaciones que están sobre ella. Los confirmó por cuanto cayó a ello el día que lo oyó. A eso que acabo de leer, ¿cómo le llamamos nosotros en nuestras propias palabras? Nosotros tenemos un dicho, así. ¿Cómo le decimos a ese dicho? Solo son tres palabras. No. No. Pero ahí está la palabra callar. Son tres palabras. Nosotros tenemos un dicho. El que calla otorga. Muchas gracias. El que calla otorga. Entonces ahí está diciendo, ¿verdad? Oyó y se quedó callado. ¿Qué está diciendo? Que está bien, no hay ningún problema. Ahora, si oye y sabe que ahí hay un problema, ¿qué tiene que hacer en ese momento? Abrir la boca y decir, momento, ¿verdad? No sé qué irá a decir. Entonces, eso es lo que está diciendo ahí la palabra de Dios. Sigo leyendo. Mas si los anulare después de haberlos oído, entonces él llevará el pecado de ella, fíjese, mire, o sea, porque lo oyó, ¿verdad? Y se quedó callado, dice que, y ella, ¿verdad? Se comprometió y luego le falló al voto, entonces hay pecado en ella y también el marido por haber oído y que haberse quedado callado también llevará el pecado. Entonces dice, estas son las ordenanzas que Jehová mandó a Moisés entre el varón y su mujer y entre el padre y su hija durante su juventud en casa de su padre. Amén. Amén. Bueno, hemos terminado las leyes de los votos. Terminamos las leyes de los votos, hasta ahí nomás. Ahora vamos a ver los ejemplos que hay sobre los votos en la palabra de Dios. Y vamos a comenzar con el libro de Hebreos, capítulo 6. Vamos a irnos a Hebreos, capítulo 6, verso 13. Hebreos 6, 13 y 14. Vamos a leer estos versos. Y estos votos que están aquí tienen que ver con un personaje llamado Abraham. Vamos a ver qué dice la Escritura sobre los votos relacionados con este hombre llamado Abraham. Hebreos capítulo 6, verso 13. Hebreos que está en el Nuevo Testamento. Libro de Hebreos capítulo 6, verso 13 y 14. Entonces, Hebreos 6, 13 y 14. Hebreos 6, 14.
6, 13 y 14. Dice la palabra de Dios, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, fíjese, Dios le hizo una promesa a Abraham, es decir, Dios hizo un voto con Abraham. Y no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Hasta ahí. Ahora, ya habíamos visto, ¿verdad?, que la costumbre era que cuando se hace un juramento, siempre se utilizaba a una persona mayor que uno. En el Antiguo Testamento y hoy en día, ¿verdad? ¿Cómo es que decimos hoy en día? No. ¿Cómo es que decimos hoy en día? Cuando vamos cuando juramos. Testigo. Por mi santa madre, decimos. Te lo juro por mi santa madre. Y le damos un besito. Te lo juro por mi santa madre. Casi no, por los hijos casi no. No, eso no. Es por la madre, por la madre, juramos. Ese es juramento. ¿Qué quiere decir? Que estamos jurando por alguien que está arriba de nosotros, ¿verdad? Entonces, la costumbre en el Antiguo Testamento, ¿cuál era? Cuando un ser humano hacía un juramento, que habíamos visto, ¿se acuerda? La vez anterior. Juraban ¿de qué manera? Juraban por la ciudad, Jerusalén. ¿Qué otra cosa más? Juraban por el templo, ¿verdad? ¿Qué otra cosa más? Y el otro no tiene nada que ver con la tierra. Juraban por el cielo y juraban por otra cosa más que hay en el cielo. No, por los ángeles no. Nadie juraba por los ángeles. Juraban por el trono de Dios. Por el trono de Dios. Fue lo que leíamos la vez anterior. Entonces, aquí el Señor está, fíjese, haciendo un voto con Abraham. Y está supuesto, mire, está supuesto que él tiene que jurar por el que está encima de él. Pero como no hay otro, dice que él se juró entonces a sí mismo. ¿Amén? Ahora nosotros, ¿verdad? Si no tenemos a alguien arriba, podemos jurar por nosotros mismos. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice la Escritura? ¿Por qué nosotros no podemos jurar por nosotros mismos? Porque nosotros no tenemos la capacidad ni tan siquiera de convertir un pelo negro en otro color. Tal vez viejito, pero por facultad de nosotros, no. Ahora, si se echa cloro, ¿verdad? Tal vez sí, pero por lado de nosotros, no. Ahora, vamos a leer otra cita. Génesis, ¿cuál fue la promesa que le dijo Dios a Abraham? Te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Entonces vamos ahora a Génesis, el primer libro de la Biblia. No lo voy a buscar allá al final de la Biblia, es el primero. Ni en medio tampoco, ¿verdad? Génesis, el primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 14, verso 18. 18, 19 y 20. Génesis 14, 18, 19 y 20. Ahora, aquí vamos a ver otro voto que hizo Abraham también. Ahora, el primero fue Dios con Abraham, este es Abraham con Dios. Dice, Génesis 14, 18, dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo.
Le dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí Abraham está haciendo un voto delante de Dios y ese voto tiene que ver con la 10ª parte de todo lo que él ganó de esta batalla. ¿Amén? Fue un trabajo de pelea, de guerra, y él venció, y de lo que ganó él en esa batalla, le dio la 10ª parte al Señor. Entonces, leamos otra cita más. Génesis 28. Génesis, el mismo libro, Génesis capítulo 28, verso 20. Ahora, el diezmo en estos versos de la Biblia surge como una gratitud, porque no había ley, no había obligación de diezmar. Surge como una gratitud a Dios. Y no solamente surge como una gratitud hacia Dios, sino que también surge como un voto. Más adelante, el diezmo ya no fue gratitud, ya no fue voto, sino que fue ley, fue obligación que se tenía que diezmar. Entonces, aquí en Génesis 14, 18, en Génesis 28, 20, ¿verdad? Ese es 28, 20, vamos a ver que hay un voto, y lo vamos a leer. Dice, e hizo Jacob. ¿Quién era Jacob? Jacob era nieto de Abraham. Nadie dice amén. Ok, el hijo de Abraham, ¿quién fue? Isaac. El hijo de Isaac, ¿quién fue? Jacob. Jacob y Esaú. Isaac tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú. Entonces, Jacob fue el nieto, ¿sí?, de Abraham. Muy bien. Entonces dice, e hizo Jacob un voto. ¿Verdad? Jacob hizo un voto. Ahora, hermanos, estos patriarcas, ¿cuáles son los patriarcas? Deme los nombres de los patriarcas. 3. Abraham, Isaac, Jacob. Esos patriarcas eran hombres devotos, no devotos, sino que eran hombres que hacían votos delante de Dios. No se me ponga triste, eran hombres que hacían votos delante de Dios. ¿Verdad? Y usted me agarró la doble intención. Eso quiere decir, hermano, que nosotros tenemos que ser de ese mismo calibre. Personas que tenemos compromisos, responsabilidades, votos delante de Dios. Ya hablamos de eso en las meditaciones pasadas, ¿verdad? Ya, hermano, vimos que eso es válido, ¿verdad? Eso es válido. Entonces, dice, e hizo Jacob voto diciendo, fíjese, salió de sus labios, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Dios será mi Dios. Y esta piedra, agarró una piedra, y esta piedra, y se acuerdan que le conté un testimonio de una piedra, y esta piedra he puesto por señal. Será casa de Dios, y aquí viene el voto. Bueno, ya lleva, ¿cuántos votos lleva ya? Era al 3 por 1. Al 3 por 1. ¿El primero cuál era? Él va a ser mi Dios. ¿Cuál era el segundo? Bueno, aquí va a ser una casa. Y la tercera, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ahora, ¿en qué consistía ese voto? Jacob hizo un voto con Dios. ¿En qué consistía ese voto? ¿En qué consistía? ¿En qué consistía ese voto?
¿En qué consistía ese voto que hizo Jacob? Él dijo, de mi parte, ¿cuál va a ser mi trabajo? Bueno, tú vas a ser mi Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que tú vas a ser el centro de mi adoración. Segundo, aquí voy a hacer una casa. Tercero, todo lo que gane, la 10ª parte va para ti. 3 votos hizo él. Eso era el compromiso de él. Ahora, ¿qué era lo que tenía que hacer Dios con él? Para que él cumpliera esos 3 votos. Solo es una palabra. Lo acabamos de leer. Solo era bendición. Él quería bendición. ¿Usted quiere bendición, hermano? Que dame más moribundo, hermano. Necesitamos unas 2 Coca-Colas para que salga energía. Quería bendición. ¿Usted quiere bendición? ¿Cuántos votos ha hecho ya con el Señor? Ay. Ahora, ahí está el ejemplo. Ahí está el ejemplo. Ahí está la situación, hermano. Él sabía que podía mover la mano de Dios a su favor. ¿De qué manera? Bueno, comprometiéndose con el Señor. ¿Verdad? Comprometiéndose con el Señor. Ahora, Abraham, Isaac y Jacob eran personas que hacían votos y los cumplían. No eran personas inconstantes, no eran personas, hermano, que después se retractaban, eran personas que lo cumplían. Entonces, hizo 3 votos, fíjese. 1, tú vas a ser mi Dios. Segundo, ¿cuál era? Aquí voy a hacer una casa para ti. Y la tercera, te guarda el diezmo. Entonces, hermano, este fue un voto que hizo. El diezmo no era obligación. No era obligación decir, tú vas a ser mi Dios, tú vas a ser nuestro Dios. No, era algo voluntario que él estaba prometiendo. Ahora, vamos a leer, hermano, otra cita. Lucas capítulo 21, verso 4. Lucas 21, Evangelio según San Lucas, Nuevo Testamento, acuérdense, Mateo, Marcos, Lucas, tercer Evangelio. Lucas 21, verso 4. Y esto tiene que ver también con las finanzas en la iglesia. Y aunque vamos a ver otro ejemplo similar a este, y que de alguna manera está relacionado con las finanzas, vale la pena mencionarlo ahora que estamos hablando del diezmo como voto que hizo Jacob. Y vamos a leer esta cita. Lucas 21, verso 4, dice: porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios, ¿qué cosa? De lo que les sobraba, mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Ahora, hermano, ¿dónde está el error aquí? ¿Dónde está el error aquí? Esto tiene que ver con las finanzas. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema en este verso? No. ¿Dónde está el problema aquí? El problema era, ¿verdad?, que uno hace las cosas porque le sobra. Porque le sobra. ¿Por qué? Porque no lo necesita.
hermano, ¿me puedo llevar esta silla para la iglesia? Ah, sí, llévatela. De todos modos, ni me gusta. Y ahí viene con la silla. Ay, te regalaron así. No la quería. Eso lo mira el Señor con agrado. Hello. Mira, llévate esas cebollas para la iglesia. Ya se están pudriendo. Allá a ver quién se las come. Allá hay mucha comida vencida. Llévatela para allá. Al Señor no le gusta eso. Tiene tantas cebollas en la cabeza, en la casa, que tiene que traer lo que le sobra siempre a la casa del Señor. Ahora, el Señor llegó al otro extremo y lo comparó con una mujer pobre que dio todo el sustento que tenía, esperando en la misericordia de Dios, y la actitud fue bien diferente a los otros, que daban en abundancia porque les sobraba. Ahora, yo lo he contado aquí, yo conocí a un hermano, a un negociante, que diezmaba. Bueno, ¿el diezmo de dónde sale, hermano? ¿De dónde sale el diezmo? Del salario de las ganancias, ¿sí? Te ganó, ¿verdad? ¿Cuánto ganó? 10 pesos, 1000 pesos, 2000, 3000, 5000, 10,000 pesos, ganó 1,000,000, ¿verdad? Se va a la iglesia. De las ganancias, ¿verdad? Usted da el diezmo. Ahora le pregunto, si no hay ganancias, ¿se puede diezmar? ¿Cuál es la parte lógica? No. Ahora he conocido a un hermano que por un año dio el diezmo de las pérdidas que tenía. Y se acuerda que yo le he dicho hoy, hemos visto nosotros en Jacob, que a veces el Señor retiene para después entregar el doble, más de lo que retuvo. Y a ese personaje que le cuento yo, le llegó una bendición de 1,000,000. De 1,000,000. Y entonces, ¿verdad? ¿Se puede diezmar de las pérdidas? Yo lo he visto. Y es un caso de la vida real. Entonces, aquí dice la Escritura, ¿verdad? Estos se echaron de las obras que tenían. Ahora, terminamos esta parte relacionada con estos votos y vamos a ver otro ejemplo. Vamos a irnos a 1 Samuel capítulo 1. 1 Samuel capítulo número 1. 1 Samuel capítulo 1. Y aquí vamos a leer todo el capítulo 1. 1 Samuel capítulo número 1. Primera de Samuel. Capítulo 1. Dice así la escritura, preste la atención a la lectura. Hubo un varón de Ramataim de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Sub Efrateo. Y tenía Efraín. ¿Quién era Efraín? ¿Quién era Efraín? ¿Quién era Efraín? Efraín era uno de los hijos de Jacob, era una de las 12 tribus de Israel. Dice, entonces está hablando un personaje de por ahí. Dice, él tenía 2 mujeres. Y aquí estaba mala cosa. Ya Israel se había desviado la palabra de Dios. Él tenía 2 mujeres, el nombre de una era Ana y el otro era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Fines. Creo que ellos ya se acuerdan, ¿verdad? Sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival, ¿quién era su rival? La otra mujer, la irritaba, enojándola y entristeciéndola,
porque Jehová no le había concedido tener hijos, ¿verdad? Hoy en día, hago una pausa, hoy en día alguien dice, ¿tienes hijos? Uy, Dios me libre, decimos. Dios me guarde. Pero en aquellos tiempos, el no tener un hijo se miraba como algo, ¿cómo podemos decir? Como una marca, ¿verdad? En la mujer, en el matrimonio, en el hogar, muy, muy lamentable, muy triste. Era como, se miraba como algo, quizás humillante, como algo que no se miraba con agrado, con buenos ojos, esa familia, ese matrimonio, ese hogar. ¿Por qué? Por no poder tener hijos, ya sea por una enfermedad, un impedimento físico, en cualquiera de los dos. Entonces se miraba así. Por eso es que cuando usted lee el libro de los Salmos, dice, habla de hijos y de hijas, relaciona a los hijos y las hijas como bendición de Dios en el hogar, ¿verdad? Entonces aquí, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Es algo bien, bien doloroso, porque ella no podía tener hijos. Entonces dice, verso 7, así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Entonces, ahí presumiendo el marido. Y verso 9 dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Dice que tenía amargura en su corazón. ¿Qué era lo que había en su corazón? En otras palabras, nosotros ya vimos la amargura. ¿Qué había en su corazón? ¿Había enojo? ¿Ira? ¿Qué otra cosa más? No. No. Una palabrita más y lo completamos. Había disgusto de ella. ¿Con quién? ¿Con quién? Con Dios. Había amargura en su corazón, había disgusto con el Señor. ¿Por qué razón? Porque Dios le había impedido a ella no tener hijos por algún motivo físico, etcétera. No podía tener hijos. Entonces, ¿qué hizo ella? Bueno, vino ella, ¿verdad? Y así con esa incomodidad se fue a orar delante del Señor, lloró, ¿verdad? Se desahogó y no solamente se quedó con la oración, no solamente se desahogó en su corazón, sino que dice la Escritura que además hizo un compromiso delante de Dios. Mire, hermano, los votos, una gotita de compromiso, una gotita de voto puede marcar la diferencia en algún aspecto de su vida. Hizo voto delante de Dios, diciendo, ahí está el compromiso, mire, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo, dice, lo dedicaré, ahí está la parte de ella. Primero menciona la de Dios y ahora viene la de ella. Y yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Entonces, verso 12, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, vea, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente movía sus labios y su corazón y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo a Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino.
Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío, no soy una mujer atribulada. Yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos, y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a casa de Ramá, y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. ¿De qué se acordó el Señor? ¿De qué se acordó el Señor? ¿De qué se acordó? Del voto. Se acordó del voto. El Señor se acordó del voto. Se acordó del voto. Ahora, si Ana no hubiera hecho el voto, ¿de qué tenía que acordarse del Señor? De nada. Pero como hizo voto, se acordó del voto. Ahora, un voto suyo va a marcar la diferencia en una temporada donde el Señor se va a acordar cuando llegue a esa situación. Amén. Bien, dice, y Jehová, dice, se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concedido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto le pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Mire, eran personas de voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Mire. Ahí viene, vea, los votos. Cuando se presentan a los niños delante del Señor, se hacen votos. ¿Vea? Los niños no le están pidiendo a la papá, presénteme al Señor. Es el Padre quien hace el voto delante del Señor. ¿Y cuál es el voto que hace? Que mientras esté vivo, lo va a encaminar en las sendas del Señor. Yo aquí estoy, aquí tengo mis dos hijos y por los dos hice votos, por uno hice doble. ¿Y cuál fue el voto? No me lo pidieron ellos. Yo le dije al Señor, mientras ellos estén vivos y tengan la facultad, los voy a encaminar en la senda de Él. Hasta ahí. Ese es mi costumbre. Ese fue mi voto. Ahí está. Nadie hizo voto por ti. Bueno, te podemos presentar delante del Señor. Ahora, yo no voy a hacer el voto, lo vas a hacer tú. A veces el Señor dice, preséntate delante de mí otra vez. Cuando el matrimonio llega a 5 años, 10 años, 20 años, 25 años, 50 años, ¿qué es lo que hace? Hacen votos delante del Señor. Hacen votos, ¿para qué? Para seguir adelante, no para romper los que hicieron desde atrás, no, que para seguir adelante. Son votos los que se hacen delante del Señor. No es parranda, fiesta, comida, no, es voto. En el mundo es así, pero en la iglesia es voto delante del Señor. ¿Amén? Entonces, los matrimonios se pueden presentar delante del Señor. Las personas ya adultas, pues, miren, yo me quiero presentar delante del Señor y quiero ofrecer al Señor esto, así como no, vamos a hacer un culto, te vamos a presentar ante el Señor. ¿Cuál es tu voto? Mi voto va a ser este, ¿verdad? Amén. Y se hace, no hay ningún problema. ¿Alguien tiene algún voto? Lo hablamos después del culto. Bien, dice, verso 24, 24. 23, mejor 23. Y Elcana su marido le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo
con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová de Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí, de aquel el sumo sacerdote, y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma. Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Amén. Y ustedes saben quién fue Samuel, ¿verdad? ¿Quién fue? Fue un hombre que Dios lo llamó por profeta cuando era niño. Y lo llamó en una temporada donde Israel era peor que un caballo, mano. Relinchaba y tiraba patadas por donde quiera. En esa temporada difícil levantó Dios a un profeta llamado Samuel. Y dice la Biblia, cuando Samuel murió, dice, ninguna de las palabras que el Señor puso en la boca de él cayeron a tierra. Todo lo dijo Samuel y lo hizo delante de Dios. ¿Y cómo, de dónde salió? Salió de una mujer estéril que solamente hizo un voto delante de Dios. Marcó la diferencia. ¿En qué área usted está estéril? No físicamente quizás, pero ¿en qué área usted está estéril? En esa área estéril, haciendo un voto delante del Señor y cumpliéndolo, hermano, esa área Dios la puede hacer fructífera para usted. Bien, bien, bien. Eso es, ¿verdad? En cuanto a esto que acabamos de ver de Samuel. Ahora, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a irnos a 1 Samuel capítulo 18, verso 3. Y aquí vamos a terminar con estos ejemplos. Vamos a leer 1 Samuel 18, 3, luego vamos a leer 20, 17, 20, 42 y 23, 18, y ahí terminamos. Son versos chiquitos que hablan tan relacionados con lo mismo. 1 Samuel capítulo 18, verso 3. Vamos a ver, hermano, el voto o el pacto o el juramento o el compromiso o la responsabilidad que adquirieron 2 jóvenes. Uno se llama Jonatán y el otro se llama David. ¿Quién era Jonatán? Jonatán era el hijo del rey Saúl. El hijo del rey Saúl. 1 Samuel 18:3 dice: e hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. 2 jóvenes hicieron pacto entre ellos de amarse de corazón. No es, ¿verdad?, no en el sentido de la perversidad, sino en el sentido sano. Hicieron pacto de amarse entre ellos. Ahora, ¿qué fue lo que motivó ese pacto? ¿Y en medio de qué circunstancias ellos hacen ese pacto? Ese compromiso, ese voto. Bueno, el rey Saúl, exacto, correcto. El rey Saúl andaba buscando a David para matarlo, pero David, ¿verdad?, de alguna u otra manera quedó, cuando conoció al hijo de Saúl, a Jonatán, quedaron con una amistad, pero tan estrecha, que hicieron un juramento, ¿verdad? Nunca nos vamos a separar. ¿Ha hecho usted alguna vez un juramento así con un amigo o con una amiga? A veces decimos: Dios me libre, Dios me guarde. Pero, hermano, este pacto fue algo tan especial que, a pesar de que había, hermanos, estorbos familiares, ellos nunca dejaron ¿de qué? De amarse por el pacto que habían hecho entre ellos.
Leamos ahora 1 Samuel 20:17. 1 Samuel 20:17. Usted puede, hermano, si usted hizo un voto, usted lo puede volver a hacer otra vez para confirmar su voto. Dice aquí la Biblia, 20:17, y Jonatán hizo jurar a David otra vez. Otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Volvió a jurar otra vez. Leamos ahora 20:42, 1 Samuel 20:42. Dice, y Jonatán dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová. Habían jurado por otro arriba de ellos, diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia, para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Ahora leamos 1 Samuel 23:18. 1 Samuel 23:18. Y dice, y ambos hicieron pacto, otra vez, mire, 23:18. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores, y Jonatán se volvió a su casa. Hermano, ¿usted ha conocido en algún momento a alguien que haya hecho un pacto así como este que está en la palabra de Dios? Parece que es el único. Yo una vez conocí, vi, me enteré de una iglesia donde 3 hombres, 3 adultos, 3 padres de familia hicieron un voto y lo repetían a cada rato. ¿Y sabe cuál era el voto que ellos decían? Bueno, yo creo que quizá esto se parezca mucho acá. La iglesia había pasado por una tormenta fuerte. Y estos 3 hombres que representaban las únicas 3 familias hicieron un voto ahí. Y dijeron los 3 que nunca más se iban a separar los 3 y que los 3 iban a estar dentro de la casa de Dios peleando los intereses del Señor ahí en ese templo. Los 3. Y los 3 oraron y los 3 se juramentaron y los 3 se registraron legalmente en la iglesia y los 3 decían a cada rato, de aquí la única manera que uno de los 3 puede faltar es de que llegue la muerte, pero caso contrario, aquí los 3 somos como David y como Jonatán. Y ellos tenían una sinceridad, se decían las cosas y hablaban las cosas claras, sin doble sentido, sin ocultar. Eso era cuando ellos iban cuando uno de ellos iba a la casa del otro, entraba como que era su casa. Y cuando el otro iba a la casa del otro, como que era su casa. Los 3, como que habían sido trillizos, habían nacido juntos de la mano. Fue el voto que ellos hicieron en ese templo. Ahora, ¿tiene usted una pregunta sobre eso? Yo creo que sí. Háganmela. ¿Dónde están? Bueno, 2 de ellos ya se fueron al mundo. Y ya sus hogares se destruyeron. Con eso se lo digo todo. Porque conmigo hablaron. Y yo estuve ahí presente. Ahora, un voto delante del Señor, hermano, es algo que debemos, no solo de practicarlo, sino que debemos de mantenernos firmes en su cumplimiento. Aquí, vea, David y Jonatán fueron
un ejemplo especial. Y a veces en las iglesias, a veces en algunas obras que el Señor levanta, hay personas que son fieles. Hay personas que son fieles hasta el final y es algo bonito, es algo bueno de apreciar, es algo que es muy valioso, pero uno tiene que saber, ¿verdad?, la magnitud de la responsabilidad que hay detrás de todo eso. Llegamos hasta acá, hermano, y vamos a continuar viendo más ejemplos en la palabra de Dios que hablan acerca del voto, de nuestro compromiso, nuestra responsabilidad, hermano, que tenemos delante de Dios. Así que vamos a ponernos de pie. Señor y Padre, gracias te damos por tu misericordia, por tu fidelidad.